Hoy es 14 de abril de 2018. Nos encontramos en Vereda Dos Bocas del municipio del Carmen de Chucurí, jurisdicción del Campo San Luis. Nos encontramos ante un manadero que se estima que sea un manadero natural. Hola. Espere que le haga el perro que tiene ahí la camisa. Una vaca muerta, obviamente producto del consumo de agua, contaminada con crudo. Las vacas, cuando consumen agua contaminada con hidrocarburos, con petróleo crudo, les da diarrea negra y mueren. Estas cosas no salían. Ojo se entierra. Viejo. Porque hay unas partes que corre que en San Alberto. Váyase por el palo. Aquí le toca que se le suba el palo, mijo. Por el palo, amor. Hay burbujeo de gas. Sí. Profe, ¿y esto blanco que bota, por qué? Es parafina. ¿Sí? Sí, es parafina. ¿Pero le echaron o qué? Oye, haga un favor con el tarro ese, ¿por qué no ¿Saca? saca y deja escurrir? Hágame un chorrito ahí. Nini. Espera un momentico. Hágame un chorrito de crudo. Venga, hágale esta imagen acá al perrulo. Espere. Bueno, ahí tomó del manadero una muestra de crudo. Hágame favor y queremos ver la fluidez de ese crudo. No. De ese crudo vamos a tomar una muestra para llevar a la Universidad Industrial de Santander con el fin de medir el API y someterlo al espectrómetro infrarrojo y poder identificar la calidad de ese crudo en cuanto a densidad de API y su caracterización molecular. La idea es poderlo comparar con el crudo de los pozos San Luis, sobre todo el San Luis 4. El pozo San Luis 4 es el único de los 10 pozos del campo San Luis que está activo, está produciendo crudo y por lo cual en el tomamuestras, como lo dice su nombre, podemos tomar una muestra de crudo del pozo y compararlo con el crudo de este manadero de la vereda Dos Bocas, que se llama aquí la vereda. Vereda Dos Bocas. Vereda Dos Bocas del municipio del Carmen de Chucurí en el campo San Luis. Esa es la consistencia del crudo, su fluidez. Este tiene que tener agua, ¿no? En este momento algo le echaron a esto. Ese tiene agua. Pero allá sí, donde estaba Saúl batiéndolo con el palo, ese sí es crudo puro. Ese es el que está saliendo del manadero. Meta el pozo, meta el palo. Bueno, el palo de madera, ¿no? Métalo más. A fuerza. Hágame el favor y me remueve esta nata amarillenta que hay ahí. Esa nata amarillenta, remuévemela. Levante la nata. Así me decían anoche. ¿Esa es una nata? Métala. Esa nata es de parafinas. Son parafinas que se precipitan con la pérdida de presión que tiene el crudo. Bueno, observamos que el crudo es de un API mayor de 20, tipo 20, 25 API. Ahí tenemos la parafina, eso es parafina. Esa parafina tiene consistencia de un chicle. Es la parafina que se precipita en la tubería también. Bueno, vamos a proceder a tomar la muestra de crudo de ahí para poderla llevar al laboratorio y medir el API y tomar la espectrometría infrarroja.
Ahorita Entonces, se llena ese. estamos observando cómo viene emanando. Hicimos un hueco y se está llenando. Está el gas aflorando. Ahí, Saúl, hágame el favor y me toma la muestra para llevar al laboratorio de fluidos de la UIS. Lléneme la muestra. Parece Coca-Cola. Eso tiene más de 20 grados API. Crudo parafínico se ve ahí. Llénemelo bien, échemelo otro poquito porque el hidrómetro necesita por lo menos unos 500 mililitros. El otro caneco, llenemos este. Bueno, ahí tenemos la muestra para llevar al laboratorio. Esa es una muestra del manadero. Ahí se va a tomar otra muestra del manadero. Revuelta con agua, como llovió hoy. No, eso está solo. No, eso no tiene agua. Cuando tiene agua, el agua y el crudo son invisibles. Tómelo bien arriba, hágame el favor. Tapar, mire cómo vuelve otra vez a llenarse. Mira la parafina, ¿sí? Como la que viene arriba. No mires cómo está. Ella misma la bota, Dice que ahí sale gas, ahí está saliendo gas. Está saliendo gas. No me le eche mugre. Nosotros buscando el gas, pudiendo colocar el tanque y mandar el gas para acá. ¿Cómo no? Tan fácil. En Cimitarra sí lo hacen. Sí. Ponen una campana ahí, una caneca de 55 galones al revés. Sí. Y ya por una manguera. Una manguera, sí, no, que así lo hicieron allá en... Después siguieron, venimos acá. Bueno, estamos tomando la muestra de crudo del pozo San Luis 4, que es un pozo activo aquí en Campo 27. Esta muestra de crudo es con el objetivo de hacerle la prueba de API y comprobar si es el mismo API de los manaderos de crudo que hay en esta zona. Comprobamos la línea de flujo del pozo San Luis 4, lo cual demuestra obviamente que es una muestra de aquí el contrapozo. Vamos a hacerle prueba de API y espectrometría infrarroja. Estamos en el laboratorio de fluidos. Vamos a medir el API del manadero que se encuentra en la vereda Campo 27 del municipio del Carmen de Chucurí, y el API de la muestra del pozo San Luis 4, que está a algo más de 1 kilómetro del manadero. ¿Cuál es el objetivo? Comprobar si los dos crudos tienen el mismo API. Entonces vamos a probar el del manadero. Introducimos el hidrómetro. ...26 grados API... tiene el crudo del manadero. 26 grados API. Ahora procedemos a medir el API del pozo San Luis 4, vecino al manadero.
26 grados API. 26 grados API. Ambos crudos tienen el mismo API. Nos encontramos en un gran manadero, conocido como Manadero La Salina, vecino al manadero de Dos Bocas. El manadero de Dos Bocas es un manadero provocado por la perforación y mal abandono de un pozo que fue perforado por Ecopetrol en el año de 1963 en la vereda Dos Bocas del mismo municipio, y que hoy Ecopetrol no reconoce como un pozo, sino que dice que es un manadero natural, a pesar de las evidencias de que existen los registros de la perforación de ese pozo por Ecopetrol en los archivos del Ministerio de Minas, al igual que el hecho de ser un manadero que tiene recarga con crudo fresco, donde se precipitan N-parafinas y otros compuestos que, de acuerdo a la cromatografía, demuestra que es un crudo no procedente de un manadero natural. Y en contraste quiero mostrarles qué es un manadero natural. Aquí sí estamos en un manadero natural donde el API es mucho menor de 15 grados. Incluso es una brea completa, el cual se solidifica como un asfalto. A diferencia del manadero Dos Bocas, en el cual ese manadero vecino, el crudo fluye y no se solidifica y no se puede caminar sobre él. Aquí vemos cómo este crudo, producto sí de un manadero natural, se solidifica y el cual migra a superficie a través de la falla La Salina, una de las grandes fallas que hay aquí en el Magdalena Medio y que confluyen en la Lizama o la Fortuna, uniéndose con las otras fallas como Peña de Oro, Infantas, Arrugas, San Luis, entre otras. Todo esto es crudo, que ya le salió pasto. No vemos, lógicamente, una migración con recarga. Ha sido producto posiblemente de millones de años de emanación de crudo en este sitio. Este manadero aún es más grande que ese manadero de Dos Bocas. Lo estamos recorriendo aquí con mi amigo Miguel, que muy amablemente me dio a conocer este manadero, aprovechando la audiencia pública ambiental que convocó la ANLA el día de ayer para la actualización del Plan de Manejo Ambiental de Mares, ampliación y actualización. Todo esto es breve, estamos caminando sobre un manadero natural. Lo, digamos, más líquido que puedo encontrar en un manadero son crudos de hasta 15 grados API cuando es natural. El manadero de Dos Bocas es un manadero que tiene solo un punto de migración. O sea, bueno, aquí ya podemos ver a la distancia, desde más allá donde están las vacas hemos venido caminando cerca de 200 metros. O sea que estamos hablando de casi 2 hectáreas. Sí es más grande este manadero, que a simple vista no se ve por el pasto, pero este manadero sí es más grande que el de Dos Bocas. Y el hecho de que sea natural es lo que lleva a que la maleza lo cubra. En cambio, el de Dos Bocas, por su movimiento continuo de flujo de crudo, que es mediano,
Ese movimiento continuo a través de la sabana no permite que la maleza pueda progresar. Pues hemos identificado aquí en el campo San Luis, que hace parte del convenio de mares y que obviamente le compete a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pues conocer lo que nosotros hemos estudiado, analizado sobre esos pasivos ambientales del campo San Luis, producto de unos resumaderos de crudo que hay en ese campo, cuyo primer pozo se perforó en el año de 1923 por la Tropical Oil Company. Y en esta área pues hemos adelantado una tesis de grado que hace parte de los anexos a esta ponencia. Entonces, todos saben que ahí hay varios manaderos, uno de ellos bastante grande, casi 1 hectárea, que tiene una recarga continua y un tipo de crudo fresco. Nosotros nos pusimos a la tarea de ubicar los pozos del campo San Luis y los manaderos. Nos basamos en documentos oficiales, uno de ellos de Ecopetrol que fue suministrado hacia el año 2003 a la Universidad Industrial de Santander, cuando estábamos en proceso de seleccionar un campo escuela, que a la postre fue el campo escuela Colorado, muy vecino a este campo, basados en las coordenadas de los pozos y obviamente conociendo esa información sobre si esos pozos en su momento, cuando fueron probados, tuvieron presencia o aporte de hidrocarburos en cada uno de ellos. La mayoría de ellos pues arrojó resultados en las pruebas de que sí tenían crudo, aunque no comercial. Ahí está el reporte del mismo Ecopetrol en cada una de esas pruebas y obviamente el estado en el cual quedaron dichos pozos. Finalmente pues Ecopetrol perforó otros pozos adicionales a los de la Tropical Oil Company en el año de 1953 y en el año de 1963. En 1983 puso a producir el San Luis 4 y el San Luis 7, que posteriormente quedó solo con el San Luis 4 y finalmente pues el San Luis 4 también ya está abandonado temporalmente. Entonces también utilizamos como fuente un archivo histórico de pozos perforados en Colombia del Ministerio de Minas. Entonces ahí también en estos pozos están las coordenadas de cada uno de los pozos, quién lo perforó, en qué estado está, qué problemas tuvo mecánicos, etcétera. Entonces, basado en esa información, en esas dos fuentes, tanto la de Ecopetrol como la del Ministerio de Minas, que coinciden en casi todo, porque vemos que en el Ministerio de Minas aparece un pozo San Luis 6A, que Ecopetrol lo niega, y aparece las coordenadas de ese pozo San Luis 6A, y aparece también un pozo San Luis 6, o sea, hay dos pozos, el San Luis 6A de 1927 y el San Luis 6 del año de 1963 perforado por Ecopetrol. Sin embargo, dentro de esa información encontramos que el pozo que Ecopetrol tiene bautizado como San Luis 6 es las coordenadas del pozo San Luis 6A. O sea, el que Ecopetrol llama San Luis 6 son las coordenadas del 6A del Ministerio de Minas. Y las coordenadas del pozo San Luis 6, que aparece perforado en 1963 según el Ministerio de Minas, esas coordenadas al ir a hacer la inspección con GPS en mano, buscando cada uno de los pozos y identificando los resumaderos, nos encontramos de que el pozo San Luis 6, perforado por Ecopetrol en 1963, coincide con el manadero grande de la vereda Dos Bocas, ese que mostramos al inicio, que tiene más de 1 hectárea de grande. Como vimos en ciertos reportes de Ecopetrol a la alcaldía del Carmen de Chucurí, manifiestan que ese pozo San Luis 6A nunca fue perforado, pero ese pozo San Luis 6A es el pozo San Luis 6 de Ecopetrol. Procedimos a utilizar Google Earth y con esas coordenadas ubicamos los pozos por Google Earth y obvio se encuentra de que ese San Luis 6, de acuerdo a las coordenadas del Ministerio de Minas, es el manadero grande, manadero que está ahí,
y obviamente pues procedimos a hacer los estudios. Incluso mismo Ecopetrol, en un informe del Campo San Luis del año 2003, en ese punto el Manadero tiene ubicado es el Pozo San Luis 12, según este mapa que obedece a los registros de la sísmica. Uno puede analizar también dentro de los archivos de Ecopetrol en el caso del Campo Colorado, que dice mismo Ecopetrol en el informe, que hay que utilizar GPS para ubicar los pozos debido a que las instalaciones de superficie de esos pozos han sido transportados a otros campos y los pozos están sin identificación y el número no concuerda. Y obvio que eso mismo puede estar ocurriendo en el Campo San Luis. Igualmente encontramos otros pozos en el Campo San Luis que no han sido identificados por Ecopetrol en la finca Jalisco. Y esos dos pozos que encontraron en la finca Jalisco lleva a sospechar de que si no están ni en el inventario del Ministerio de Minas ni en el de Ecopetrol, pueden ser los pozos San Luis 8 y 9, porque vemos de que en la numeración se saltean, hay un salto del San Luis 7 al San Luis 10. Lo mismo, Ecopetrol ha buscado por mucho tiempo el pozo San Luis 1 y no lo ha ubicado. Sin embargo, los campesinos de la zona sí lo ubicaron. La semana pasada ya le dieron a conocer Ecopetrol dónde está ese pozo San Luis 1. Entonces hay unas contradicciones en los informes de Ecopetrol a la alcaldía del Carmen de Chucurí, como decir de que la estructura de yacimiento garantiza el atrapamiento de los hidrocarburos. Pero abajo, a renglón seguido, dice de que hay un escaso cierre geológico y que es la razón por la cual hay manaderos, porque el crudo sigue a través de las fallas. Lo otro, cuando se despide el funcionario de Ecopetrol, en el informe que le entrega al alcalde anterior, le dice que Ecopetrol seguirá atento a las necesidades identificadas en el sector de San Luis 6. Y resulta que el pozo San Luis Don Oscar, qué pena que le corte. Es que por algunos momentos le escuchamos un poco mal. Vamos a tratar de modular aquí el sonido, pero también le pedimos que por favor se acerque más al micrófono y nos hable un poco más fuerte para que le escuchemos bien. Adelante nuevamente, bueno, disculpe la interrupción. Sí, muchas gracias. Les decía que mismo el funcionario de Ecopetrol que rinde el informe a la alcaldía del Carmen de Chucurí, al despedirse dice que Ecopetrol seguirá atento a las necesidades identificadas en el sector del San Luis 6. Y resulta que el San Luis 6, que es el pozo que tiene bautizado Ecopetrol, allá no hay ningún problema de tipo ambiental. Entonces, pareciera que Ecopetrol sí conoce y sí sabe que el Manadero Grande es un pozo identificado como San Luis 6. De la misma manera, Ecopetrol dice que la gravedad promedio de los pozos es 36 grados API. Puede ser que hace 90 años, cuando se hicieron las pruebas, el API de los pozos fuera 36. Pero todos sabemos que con el tiempo el API de los yacimientos, debido a la depresión, pues va bajando. Y nosotros tomamos muestras tanto del Manadero de Grande de Bocas como del Pozo San Luis 4 en el contrapozo, que es donde ya el crudo ha salido de la línea de flujo y cambia a unas condiciones atmosféricas parecidas a un Manadero. Llevamos a la UIS dichas muestras y calculamos el API tanto del San Luis 4 como del Manadero y coincidió que ambos tienen un API de 26 grados API. Ahora, todos sabemos que los manaderos naturales normalmente tienen un API menor de 15 grados. Inclusive en otras partes, en otros campos, como por ejemplo en Sabana de Torres, allá en el campo, también hay unos manaderos y los mismos geólogos, que es la parte de abajo que está en rojo, los geólogos dicen que encontraron crudo de 20 grados API en el caso de un manadero de allá. Es muy raro porque los manaderos, pues por su biodegradación natural, tienen un API muy bajo. Ahora, Ecopetrol también hizo unas cromatografías a un manadero en el campo Nutria, en una finca que se llama La Parcela, y encontró que ese manadero era natural porque había ausencia de N-parafinas livianas y pesadas, isopropenoles, disminución de biomarcadores terpanos, etc. Y que no coincidía con el crudo del Pozo Nutria 45. Sin embargo, bueno, y también dijo que había ausencia
de otros fragmentos cromatográficos y que obviamente eso era un manadero natural. Pero cuando mismo Ecopetrol va al manadero de Dos Bocas, encuentra que en el manadero sí hay precipitación de parafinas, hay aporte de crudo fresco, hay recarga, y cuando al mismo alcalde o al alcalde anterior, Isaías Rueda, le rinde el informe sobre los manaderos, identifica unos análisis geoquímicos comparativos y Ecopetrol mismo concluye que las muestras arrojan resultados geoquímicos muy similares entre el crudo del manadero Dos Bocas y obviamente el del pozo San Luis 4. Todo eso, esos informes pues están aportados ya fueron entregados a la doctora Diana para que mismo la Agencia Nacional de Hidrocarburos compare y analice los resultados cromatográficos hechos por Ecopetrol. Ya voy a terminar. Entonces, ahí que se concluye que el manadero de Dos Bocas inclusive coincide en el diagrama de estrella con el análisis del crudo de San Luis 4. Eso no significa que el manadero provenga del pozo San Luis 4, sino lo que concluye es que el manadero sí es el pozo que hemos identificado, que existe según las coordenadas del Ministerio de Minas y que Ecopetrol niega y no lo tiene dentro de sus archivos. Además dice que esos manaderos es producto de un flujo a través de las fallas que hay en el sitio, pero el manadero de Dos Bocas no coincide con ninguna de las mismas fallas que Ecopetrol está mostrando en su informe. Y las características que tenemos de la zona, de la parte geológica y estructural, pues muestra que el campo está en una estructura de un anticlinal que no tiene cierre y un anticlinal fallado, y que lógicamente el abusamiento de las formaciones coincide con el flujo del crudo de los pozos mal abandonados y sin revestimiento, que pueden migrar a través de las mismas formaciones que cruzan y que son permeables y llegar a las diferentes fincas como podemos encontrar en esos sitios. Entonces uno observa que geológicamente sí es posible que esos pozos, que repito, fueron mal abandonados por la Tropical Oil Company porque le sacaron la tubería, y obviamente cuando uno observa el abandono de pozos que tienen más de 25 años, pues encuentra la tubería corroída, y si la tubería está corroída y los revestimientos también, pues lo que vamos a tener es una migración de hidrocarburos a través del anular, y si el pozo está abierto y sin revestimientos, pues esa migración va a llevar a que ocurran más manaderos en la zona. Si miramos el mismo informe de Ecopetrol, observamos que, por ejemplo, el pozo San Luis 1 dice abajo, se intentó sacar todos los revestimientos, se recuperaron totalmente los revestimientos de 24 pulgadas, de 20 pulgadas y de 8 1/4 de pulgada. ¿Eso qué significa? La Tropical Oil Company, cuando abandonó estos pozos, en aquella época, hace 90 años, pues le sacó los revestimientos y los pozos quedaron hueco abierto. Lo único que hizo para abandonarlo fue llenar los pozos de lodo y ponerles un tapón de cemento en la punta, y obviamente el pozo, al no tener integridad, el crudo fluye lateralmente a través de las formaciones permeables y termina apareciendo en las fincas alrededor de los pozos y contaminando las fincas, que es lo que la gente se está quejando por esos pasivos ambientales. Entonces, lo que yo quiero pedirle aquí a la ANLA es que, como autoridad ambiental, dentro de la renovación de ese plan de manejo ambiental, a Ecopetrol le exija el correcto abandono de estos pozos, que los intervenga y garantice su integridad, abandonándolos de acuerdo a la normatividad vigente que ha dictado el Ministerio de Minas y Energía, para parar de una vez por todos los resumaderos. Y eso no solamente ocurre en el campo San Luis, sino en muchos pozos de la Cira Infanta, donde tenemos muchos archivos de pozos mal abandonados que están botando crudo por todas partes. Entonces, incluso ya los finqueros, cuando quieren sembrar pescado y hacer posetas cerca a los pozos, pues lo que encuentra es crudo por todas partes, y obviamente es necesario que la autoridad ambiental intervenga para que no vaya Ecopetrol a dejar esos pasivos en caso de que, por ejemplo, abandone el campo San Luis, que ya lo está desmantelando, y no le deje esos pasivos a los campesinos. Remedie y ojalá, pues obviamente también trate de compensar o de indemnizar a los que han venido siendo afectados. Lo que nos muestran los archivos
es que Ecopetrol no conoce ni siquiera la información de los campos, dice, no se hallaron los archivos técnicos, aquí dice, tampoco tienen información de presión ni temperatura, dice que faltan los programas realizados en los campos San Luis, o sea, es un campo que ha sido totalmente, digamos, abandonado o dejado por Ecopetrol y no conoce ni siquiera ni dónde están los pozos y mucho menos cuáles son sus estados mecánicos. Esto que pasa aquí en los campos viejos en Colombia, en el Magdalena Medio, no solamente ocurre en Colombia. Aquí les dejo un reporte de lo que ocurre en Estados Unidos, donde millones de pozos están botando crudo por todas partes, contaminando suelo, aire y agua. Y obviamente pues tenemos que aquí en Colombia evitar esos ejemplos de Estados Unidos, porque esos son impactos irremediables. Muchas gracias. Entendemos desde la Procuraduría General de la Nación y que trasladamos a ustedes como autoridad, porque consideramos que hay unos aspectos que son muy importantes que ustedes tengan en el estudio de la modificación de este plan y que están relacionados específicamente con estos aspectos. Primero, pasivos ambientales. En segundo término, un tema que lo voy a denominar ganaderos naturales. Frente a este aspecto, lo primero que tiene que decir uno acá es que hay que entender claramente que existe un fenómeno natural, pero también que hay situaciones que se asocian con este fenómeno natural y que en muchas ocasiones las comunidades establecen que tienen que ver más directamente con temas relacionados con mal abandono, digamos, de pozos. Entonces, yo creo, con todo respeto, señores funcionarios del ANLA, que en este caso, y señores funcionarios de la CAS, hay necesidad de hacer el fortalecimiento de los procesos y procedimientos para atender, digamos, este tipo de situaciones y distinguirlos de los incidentes que tienen que ver con el tema ya del manejo, digamos, de lo que es el proceso de producción de hidrocarburos.